Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie llena de enemigas con beneficios. Eso es mucho mejor. Seré trozo de peluche y piensa en ello como una buena voluntad para ayudar a esta chica que se asusta fácilmente. Pensé mientras seguía escribiendo desde antes, y tuve que dar un paso atrás cuando los labios cálidos de La tocaron mi nuca y comenzaron a morderme. La, le dije, si fuera un oso de peluche no pensaría en nada y probablemente disfrutaría cuando alguien me abrazara. Pero yo soy un ser humano, con necesidades. No podría simplemente tocar mi nuca de esa forma. ¿De verdad abrazas así un oso de peluche? ¿Dónde exactamente tocan tus manos allí? Estamos en la oficina. Intenté detenerla cuando empezó a involucrarse sin importarle dónde estábamos. No sabía qué parte de mí se volvió contra la mujer rubia. Pero esa situación no se sentía bien, también era muy arriesgado. Debe ser bueno ser tú, ¿verdad? Aunque eres muy pequeña, eres muy linda. Lal fingió no escucharme, su mano se deslizó debajo de mi blusa. Con una verdadera intención, eso me hizo respirar. Aunque sabía lo que Lal iba a hacer, no podía resistirme. Esa mujer conocía varias partes de mí, mis puntos sensibles, sabía cómo hacer que mis emociones se desbocaran y que mis entrañas se llenaran de emoción con solo un toque. ¿Ya no le tienes miedo a los fantasmas? Leí una teoría en alguna parte, decían que si tenemos miedo a los fantasmas, debemos hacer cosas un poco subidas para que el miedo desaparezca. ¿Dónde leíste eso? Apreté los dientes mientras le preguntaba a la mujer que colocaba su mano en mi prenda superior. No lo sé, pero ahora me parece una situación adecuada para hacerlo. Es perfecto probar esa teoría. Lal se rió mientras tocaba suavemente mi nuca. Entonces, no pongas a prueba la teoría, solo pude gruñir furiosamente en mi mente mientras la mujer se aferraba a mí en un abrazo perfecto, dejándome sin espacio. Ya no tengo miedo porque jugar contigo es más divertido, guay. Escuchar las dulces palabras de esa joven astuta me sorprendió. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían engañado. Sabía que era extraño. Lara también solía trabajar horas extras hasta altas horas de la noche, entonces, ¿por qué tendría miedo a los fantasmas? Este era tu plan desde el principio. No pienses tan mal de mí, guay. Lal susurró. Estaba realmente preocupada por ti, así que vine a hacerte compañía. Pero es tan linda que no podía mantener mis manos quietas. Se acercó a mi mejilla y me dio un beso. A pesar de que estaba enojada con la mujer intrigante que logró engañarme por completo, mi rostro estaba muy sonrojado. Él es tan lindo cuando te avergüenza de esa forma, guay. Me gusta. Sus manos sostuvieron las dos partes superiores de mí. Tu corazón late muy rápido. Espera, alguien puede vernos. Intenté cambiar de tema cuando la mujer parecía ir más allá. No sabía cuánto podría engañar a Alan. Todos ya se han ido a casa a dormir, ella me dijo. Guay, date prisa y ponte manos a la obra para que por fin podamos regresar a casa. Tú eres quien me impide que eso suceda. Solté el teclado. Estaba a punto de darme la vuelta para poder regañar a la mujer, pero mis palabras fueron tragadas cuando me dio un beso. Fue un beso que hizo que mis sentidos se sintieran como si estuvieran en llamas, sabor a menta. Te jugaste la boca primero, pensé que sabría ramen. Pensé que también sabrías hacer rosado, respondí, cuando sentí el leve sabor a menta en su boca. Eres buena respondiendo. ¿Puedes seguir así si hago esto? La mujer se agachó para ir a mi parte sensible. Estaba tan avergonzada que mi rostro estaba tan sonrojado. Todos los abrazos, toques. ¿Qué podía resistirse sin sentir alguna emoción? La sostuve de la muñeca para evitar que entrara. Mi subconsciente seguía recordándome que esta era una oficina y que no debería ser algo como eso aquí. Era como si ese astuto zorro estuviera tratando de coquetear conmigo y hacerme bajar las defensas. Si dejamos cosas así hasta que regresemos, tú eres quien se va a sentir torturada. Los dedos de Lal finalmente llegaron a mi punto, mientras su otra mano jugueteaba con la parte superior. Al final me emocioné tanto, así que dejé que la mujer hiciera lo que quisiera conmigo. Estás muy emocionada, me dijo ella. Me volví para mirarla tan rápido como escuché las palabras vergonzosas. Lal era así siempre. Le encanta decir cosas que me hacen sonrojar hasta que mi rostro está muy rojo. Lal todavía no. Solo pude apretar los labios con fuerza y le dije con voz temblorosa. Lo habíamos hecho innumerables veces, no es extrañar que Lal pudiera encontrar los lugares que hacían que hicieras sonidos. Encontré el lugar que te gusta tan rápido, güey. No tienes ningún cumplido para mí. Ella solo se burló con sus palabras. Los delgados dedos de Lal no se detenían, así que yo prácticamente flotaba. Era un astuto zorro. ¿Cómo me dejé enamorar de alguien así? La temperatura de mí subía tan rápidamente que sentía que iba a explotar.
Lal, ve más rápido, por favor. Por supuesto. Hice sonidos de sorpresa cuando la otra persona aceleró el paso sin previo aviso. Incluso usó su dedo pulgar para esa zona. Estás muy mimada, guay. Hice todo lo que me pediste y todavía no estás emocionado por eso. Los dedos que se movían rápidamente se sostuvieron. Casi me hizo llorar por la sensación. ¿Puedes dejar de molestarme? Me estoy volviendo loca. Por favor, Lal, dije. Me gusta cuando te portas así, de linda, guay. Deberías hacer esto más a menudo. Lal, que parecía emocionada con la petición, movió su mano. Finalmente llegué a ese punto en unos segundos. Las sensaciones fueron tan emocionantes que no pude contener la voz, por lo cual opté en morder el brazo de la otra persona para evitar que los gritos se escaparan. Me mordiste, guay. Definitivamente dejarás huella. Pero fue tu culpa, tú me dijiste que fuera más rápido. La persona se quedó en silencio y se disculpó en voz baja. Guay, lo siento. No es necesario que lo digas, lo voy a hacer yo misma. Déjame ayudarte. Al final tuve que ceder ante el tono abatido de la persona, el que estaba tan avergonzada que mi rostro estaba a punto de explotar por la atención de Lan. Pero en comparación con el daño que ella había hecho, tenía que castigarla de una vez por todas, y hubo una bofetada. «Guay, ¿me estás pegando?», Lan exclamó cuando la golpeé con toda su fuerza, después de que la perseguí hasta su asiento. «Eso todavía no es suficiente», le nació una mirada furiosa. Luego vine directamente a mi mesa. «Eso es tan inapropiado. ¿Cómo voy a mirar ese lugar el lunes?» Este recuerdo definitivamente quedará atrapado en mi cerebro durante mucho tiempo. Lo siento mucho. Por favor, no te enfades, guay. Intenté no mirar el dedo meñique que estaba extendiendo frente a mí. Guay, por favor. No me agradó a mí misma en ese momento. Yo era demasiado bondadosa para esa mujer. Cuando regresemos a casa me vengaré de ti. Suspiré profundamente y uní mi dedo meñique con el de la mujer que intentaba hacer las paces. Fue porque fui bondadosa y dejé que la otra persona hiciera lo que quisiera. Al final tuve que llevarme el trabajo a casa. Solo pude quejarme mentalmente. Mientras guardaba los archivos de tareas y cerraba mi computadora. ¿Ya no vas a trabajar? Lar cerró la boca abruptamente. Tu mirada da miedo, dijo ella mientras se encontraba con mi mirada. ¿Quién podía trabajar después de haber sido provocada de esa manera? Cuando terminé de hacer las maletas, Lar me ayudó a cargar mi bolso. Ella me lo ofreció con una sonrisa que me hizo gruñirle de ira y vergüenza. ¿Te gustaría subirte a mi espalda, güey? Tus pies deben estar muy débiles. ¿Estás loca? Estar en la noche y nadie lo va a ver. Vamos. Y Larka se agachó frente a mí y me hizo dudar. Pero con mis pies temblando, decidí dejar que me cargara en su espalda. Mientras me levantaba y presionaba contra la espalda de la otra mujer, realmente no podía evitar que el músculo de la otra persona revelara cómo me sentía. Guay, tu corazón late muy rápido, porque tengo miedo de caerme. Fingí cambiar de tema y extendí la mano para abrazar su cuello con fuerza. Si me dejas caer, te voy a eliminar. Eres tan ligera como el algodón, no te dejaré caer. Lal se rió y me abrazó con más fuerza. Vámonos a casa, está bien. Mi corazón estaba tan lleno de Lal. Aunque quizás sea solo una esperanza pasajera, todavía quiero disfrutar de ese sentimiento de felicidad por un poco más de tiempo, incluso si nuestra relación termina eventualmente. Dijeron que cuando nos enamoramos veríamos el mundo entero vestido de rosa, y si nos gustaba la persona podíamos notar hasta el más mínimo detalle sobre el objeto de ese afecto. Beta, hermosa. Eso es lo que pensé desde el momento en el cual la vi. Aunque apenas se maquillaba y siempre usaba gafas, eso no la hacía menos atractiva. Si no la conociera bien, pensaría que Betaka era el tipo de mujer a la que realmente no le importaba la moda y la belleza, porque generalmente prefería usar ropa modesta o formal. Pero tenía la sensación de que Betaka se le puso ese tipo de imagen a propósito. En la próxima video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.